gente, me encanta observar a la gente, verlos, mirarlos, aprender de ellos por muchos motivos, porque me parece que las personas también tenemos derecho a aprender unas de otras mucho. Entonces te das cuenta de que una vez que la fama empieza a hacer mella en ti, esos papeles se invierten y entonces son esas personas las que empiezan a mirarte a ti. Rodabais jornadas de 14, 15, 16 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué fue lo mejor y lo peor de esa época? Es que has cambiado. Es que dices, claro, es que tengo que cambiar. Es que no puedo hacer lo que podía hacer antes. Un VHS, de repente salió eso. Y yo me quedé mirando y dije, Dios mío. Y era porque estaba pasándolo tan mal y estaba tan nervioso y tan que lo olvidé rápidamente. Y en un momento dado, tus amigos contactaron con la productora de Sí, Pedro Masó, sí, que iba a hacer una película y le enviaron tu material y correcto. te acabaron cogiendo. Y dio la casualidad de que buscaban a alguien con cara de niño, muy jovencito, tal. Yo me pasaba incluso de edad, pero bueno, daba bastante. Y si no fuera por ellos, es que muchas veces lo pienso, siempre lo digo, si no fuera por ellos, quizás a lo mejor no estaría aquí, no lo sé seguro. O sí, no lo sé. Cosas que te las saltas porque no puedes. Eso es una pena, ¿no? Sí, Lo que las experiencias que te pierdes, el correcto, poder vivirlas, ¿no? correcto. ¿Qué crees que no pudiste vivir por la fama? Bienvenido, bienvenida a Con los pies en el cielo, el podcast de la psicología de la fama en el que se pone foco a lo que no se ve de este fenómeno para así humanizarlo. A través de conversaciones vulnerables, profundas y valientes, encendemos la luz en la oscuridad. Yo soy Ichi Ávila, experta en inteligencia emocional y en concreto en este tema. Y hoy tengo el placer de presentarte a Antonio. Hace muchos años se convirtió en el seductor de la época, pero pronto se dio cuenta de que la sal de la vida va más allá. Tener un médico de familia, poder tener amigos a los que decir no te fallaré, somos compañeros, y saber que más de 1000 cámaras velan por tu seguridad. Aún así, él prefiere un SMS que un DM. Un día tomó burundanga y se pasó una semana nada más sin identidad. Fue como un viaje a Venus, en el aire, pero la fuerza del cariño le trajo de vuelta. Ha tenido muchas citas Barcelona. A veces le han rogado, llámame. Otras ha pagado la cuenta y ya no vive la ilusión conyugal. Su perro Ron le hizo el favor de su vida y no se separan. Si no conoces la trayectoria de Antonio, esta presentación no habrá tenido mucho sentido, pero si ya sabes que estoy hablando de Antonio Hortelano, entonces habrás viajado conmigo. Es un placer tener a un actor tan comprometido que nos ha regalado tanto. Suscríbete para disfrutar Con los pies en el cielo cada domingo. Es gratis y nos ayudas mucho. Gracias también a Doctora House por crear un espacio tan maravilloso para hablar largo y tendido, y gracias a ti, Antonio, por estar aquí. Bueno, gracias a ti por esta presentación tan maravillosa que me has dejado con los pies, vamos, en el cielo, Qué sin lugar a ilusión. dudas. Qué maravilla, Sí, un qué viaje. maravilla, qué viaje y qué recuerdos y qué, bueno, pues qué bien expresado todo y con cuánto cariño, ¿no? Bueno, Muchas qué maravilla. gracias. Qué bien que No, te haya gracias a ti, gustado, me me ha alegro encantado. mucho. Pues fíjate, estas conversaciones empiezan un poco viajando en el tiempo. Ujú, Entonces, lo primero que vamos a hacer, hoy voy a cambiar un poco la primera pregunta, es hacer un viaje para atrás. ujú. Vamos a echar marcha atrás Vale. y te voy a pedir, si te apetece, que cierres los ojos un momento, Ujú, ¿vale? ujú, Y que empecemos a hacer ese viaje recordando todos estos proyectos que he mencionado en la presentación, ujú. a ver a dónde te llevan, Vale. hasta llegar a, te voy a llevar, a tu primer recuerdo de fama. Ujú. Vale. Si quieres tomarte un momento, yendo para atrás, para atrás, para atrás, que ha pasado un rato, y a ver a dónde te lleva, a ver cuál es la primera imagen que te viene. El primer recuerdo de fama, vale. Pues mira, el primer recuerdo de fama que recuerde así fue un día que hice un capítulo de Médico de Familia, como tú bien has comentado. Era una serie que se veía muchísimo, tenía una audiencia impresionante, como hoy en día ya no puede Me haberlas. acuerdo, me acuerdo. Y hice simplemente un capítulo.
y después de hacerlo, una vez que se emitió, al día siguiente salí por la calle y me reconocía mucha gente por haber simplemente hecho un capítulo. Wow. Y ese es el primer recuerdo que tengo yo de ver cómo la gente te empieza a mirar a ti, cómo cambia, ¿no? Yo era una persona que sobre todo me encantaba observar mucho a la gente, me encanta observar a la gente, verlos, mirarlos, aprender de ellos, por muchos motivos, porque me parece que las personas también tenemos derecho a aprender unas de otras mucho. Entonces te das cuenta de que una vez que la fama empieza a hacer mella en ti, esos papeles se invierten y entonces son esas personas las que empiezan a mirarte a ti. Exacto, total. Eso es una de las primeras cosas que se pierde. Entonces, Sí. ¿cómo era, digamos, un día en la vida de Antonio antes de ser conocido y qué cambió? Entonces, cuando todo el mundo te empieza a mirar, ¿qué cambia en tu vida? Pues lo primero que cambia es que muchas veces tienes que dejar de ir a sitios donde haya mucha gente. Las aglomeraciones y todo esto no te convienen ni te compensan. ¿Por qué? Porque cuando la gente ya no solo te mira, que a veces en momentos determinados puede incomodarte, sino que no puedes hacer muchas de las cosas que podías hacer antes con total naturalidad. Tienes que dejar de ir a centros comerciales, tienes que dejar de ir a muchos sitios que te gustaban porque es difícil ir del punto A al B, te puede costar media hora, simplemente 10 metros. Entonces hay veces que eso es difícil llevar, sobre todo cuando eres mucho más joven. Quizás cuando eres un poco más mayor lo llevas de otra manera, pero claro, no tiene nada que ver con la fama de hoy en día con la fama de antes. Entonces hay cosas que te tienes que acostumbrar y tienen que cambiar. La gente muchas veces dice, es que has cambiado. Es que dices, claro, es que tengo que cambiar. Es que no puedo hacer lo que podía hacer antes. Total, que Y aunque eso es tú no así. cambies, cambia todo tu alrededor. Tiene que Entonces, cambiar. Es que no puedes hacer lo mismo directamente. Porque a veces, como todo, yo creo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero las negativas a veces son muy negativas. Y es una especie de coartarte la libertad, sin lugar a dudas. vamos a hablar mucho de esto hoy, de las experiencias que tuviste en aquel entonces, pero antes de meterme ahí me voy a remontar todavía un poquito más en el tiempo a cuando eras más peque. Ah. Tu padre es bombero, bueno, no sé si estará jubilado, Sí, pero sí. y dices que tanto él como tu madre, aunque no se dedicaran a eso, siempre han sido cinéfilos y les ha encantado el teatro, el cine, etcétera, y tú desde Sí. muy pequeño viste mucho teatro y Sí, mucho correcto. cine. ¿Cómo crees que ha influido tu infancia en haberte convertido en un actor reconocido? ¿Y de pequeño creías que esta sería tu vida o no? Pues no sabía si lo conseguiría o no, pero sí que era lo que yo pretendía y quería hacer, sin lugar a dudas. Eso me ayudó, por supuestísimo, la educación que tuve por parte de mis padres. Yo recuerdo a mi padre que cada día, cuando salió el VHS, nos íbamos y cada día alquilábamos 2 o 3 películas. Entonces Qué era, maravilla los videoclubs. vamos, los videoclubs, cómo echo de menos esos videoclubs tan maravillosos. Y echo de menos esa cultura de salir y ver y decidir y tener esa ilusión de salir de casa, ir a un videoclub y decir, a ver hoy qué hay alquilado y qué no hay alquilado, a ver qué puedo coger y qué no puedo coger, a ver Total, qué me puedo sorprender, total. ¿sabes? Que tenías Tenerlo como ahí. 2 días para verla y luego había que Eso, devolverla. sí, tenías que devolverla, sí, si no tenías que pagar un recargo. Total, Sí, total. era maravilloso. E ir además con tu padre, con tu madre, con tu familia. Yo recuerdo ir tantas y tantas veces. Y por supuesto mis padres en eso me ayudaron mucho. Estoy convencido de que si no hubiera sido así, yo recuerdo a mis amigos que muchas veces me llamaban desde abajo de casa y me decían, ¿te vienes a jugar al fútbol? Y decía, no, es que tengo 2 películas aquí, necesito verlas y tal. Y decía, pero tío, vente a jugar al fútbol. No, tengo que ver las películas. Era lo que más me gustaba, lo que más me fascinaba. Y decía, yo quiero hacer esto. No sé lo que es, no entiendo muy bien, pero esto es impresionante. Esto es la sal de la vida, ¿no? Esto La es, sal de la wow, vida. sí, Total, digo, total. esto es una joya, no sé, son experiencias, me fascina lo que estoy viendo. No sé por qué, no tengo ni idea cómo se hace, ni lo que se tendrá que hacer, pero yo quiero hacer esto. Claro. Y cuando te metiste a hacerlo, tus padres, entiendo, te apoyaron y te...
Fue difícil porque al principio, claro, era todo, nosotros no conocemos a nadie del medio, no teníamos contactos, no teníamos ni idea de cómo se hacían estas cosas. Claro. Entonces yo pensé que lo primero que se tenía que hacer era estudiar en la Escuela de Arte Dramático. Muy bien. Claro, y entonces tuve la posibilidad de presentarme a las pruebas y tuve la suerte de que me cogieran para estudiarlo. Y entonces, pues ya me puse a estudiar en la escuela, ya mis padres me apoyaron porque me dijeron, pero puedes estudiar otra cosa al mismo tiempo. Y dije, no sé estudiar otra cosa, no tengo esas ganas ni esa ilusión. Dejadme que todo lo ponga en el esfuerzo de aquí. Y enseguida me apoyaron, por supuesto. Me dijeron, no podemos hacer nada. Maravilloso. Sí. Y en un momento dado, tus amigos contactaron con la productora de Pedro Masó, que iba a hacer una película, y le enviaron tu material. Correcto. Y te acabaron cogiendo. Sí. Entonces, ¿te pidieron permiso tus amigos para empezar? Y para seguir, cuando ya estaba el boom de compañeros y estabas súper expuesto, ¿en algún momento quisiste echar para atrás, frenar o decir, quiero volver a ser anónimo, me arrepiento o no? Empiezo por el principio. Mis amigos y yo éramos de la Escuela de Arte Dramático. Entonces, cuando acabamos el primer curso, casi por acabar, nos vinimos a Madrid a hacer unas pruebas. Era una prueba determinada para una película. Y como estuvimos estudiando toda la noche, de hecho yo me quedé mucho más tiempo estudiando la prueba esa, al día siguiente la hicimos. Y una vez que la hicimos, ya pasamos el día tranquilos, pero al día siguiente me parece que se iban nuevamente a algunos sitios a entregar fotos y currículum. Tuvieron la deferencia y el cariño de decir, yo incluso, mira, es que yo no voy a ir a ese sitio por... No recuerdo muy bien por qué. Entonces les di mis fotos y mi currículum. Fueron ellos los que llevaron, tanto el mío como el de ellos. Y dio la casualidad de que buscaban a alguien con cara de niño, muy jovencito, tal. Yo me pasaba incluso de edad, pero bueno, daba bastante... Y si no fuera por ellos, es que muchas veces lo pienso, siempre lo digo, si no fuera por ellos, quizás a lo mejor no estaría aquí, no lo sé seguro, o sí, no lo sé, pero me ayudaron, por supuesto, muchísimo. ¿Siguen siendo tus amigos? Sí, siguen siendo mis amigos y los echo mucho de menos. Nos vemos menos de lo que queremos y alguna vez nos vemos. Tenemos también un grupo en el que estamos todos más o menos localizados, pero me gustaría verles un poquito más, la verdad. Y siempre tengo esas fotos de cuando llegamos a Madrid, de vez en cuando las miro y me acuerdo mucho. Esos momentos que marcan... Esos momentos fueron maravillosos. Transforman todo. ¿Y la segunda pregunta que te he hecho? Y la segunda pregunta es que no, nunca quise dar marcha atrás, ni mucho menos. Por supuesto, pensaba que lo mejor de todo, lo mejor de esto es poder trabajar mucho más y no necesariamente que te reconozcan. Esto sería lo más maravilloso del mundo, pero si no te reconocen es porque no estás trabajando tanto. Claro. Entonces una cosa tiene que llevar a la otra. Es una utopía, ¿no? Claro, es una utopía, por exacto, supuesto, pero sería maravillosa. Me encantaría poder estar trabajando constantemente y que nadie me reconociera, poder pasear y que nadie me reconociera, un poco, ¿no? Pero no se puede. No. Entonces, esto lo dicen muchos invitados. Claro. Me encantaría trabajar en proyectos todo el rato, pero no ser conocido. Sí. Y es como, claro, pero una cosa lleva a la otra. Sí, ¿no? una cosa lleva a la otra. Es como un poco la consecuencia muchas veces. Sí, ¿no? sí. Y con respecto al otro de mis amigos, Fran, Mariola y Ana, siempre les doy las gracias porque hicieron algo muy valioso, ¿sabes? Y lo hicieron con todo el cariño del mundo. Y siempre que les veo, me enamoro de cada uno de ellos. Qué bonito, sí, qué bonito, qué bonitas esas amistades. Fantásticas. Desde luego que duran y que crecen con el tiempo. Sí. Bueno, en compañeros, vamos allá. Rodabais jornadas de 14, 15, 16 horas. Hola, ¿qué tal? Y dices que ahora eres más consciente de todo lo que viviste porque en ese momento era todo tan intenso y que casi no te daba tiempo como a procesar un poco, ¿no? Entonces, mirándolo ahora con un poco de perspectiva, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esa época? Lo mejor, sin lugar a dudas, es estar trabajando cada día. Estar trabajando con gente tan especial, tan maravillosa. Esto puede parecer un tópico, pero esa serie hicimos una familia, pero nos hicimos una familia unidísima. Ya no solo la gente un poco más joven, ni siquiera con los niños, con los adultos, todos éramos una familia. Con los directores, con los guionistas, estábamos todos tan unidos y el estar trabajando con gente, con actores, que los has visto siempre desde pequeño. Yo recuerdo ver a Miguel Reyán, María Garralón, Beatriz Carvajal, Concha Velasco, Francis Lorenzo, con
todos estos, y mucho más de los que ahora en estos momentos no los nombro, era un sueño. Y cada día era un aprendizaje nuevo. Y al final, ¿de qué se trata todo? De aprender un poco más, de ser un poco más... bueno, no sé, de tener experiencias que te sirvan a ti a desarrollarte como persona. Ya no solo como profesional, sino como persona. Eso es lo más importante. Y si encima esas personas tan maravillosas que están en lo alto te ayudan y son generosas y están contigo en cada momento, ya entonces lo mejor fue estar cada día con ellos. Eso fue lo mejor. Lo peor, no había nada malo, porque es verdad que trabajamos 14, 15 horas, pero es que estábamos en nuestra salsa, nos lo pasábamos pipa. Hacíamos lo que queríamos prácticamente, nos trataban muy bien, las horas no eran ningún problema y sobre todo que te dejaban muchas veces en cada secuencia desarrollar un poco más lo que había. No era solo decir tu texto, sino hacer algo más. Y yo siempre digo que esa serie te gustará o no, porque tienes el derecho de que te guste o no, pero lo que veías tenía mucha vida. Y eso es lo maravilloso. Mucha vida y mucha verdad. Tener mucha vida y mucha verdad, eso es. Y éramos amigos de verdad. Y eran gente que las admirábamos de verdad. Era todo de verdad. Qué bonito, sí, qué bonita muy experiencia. Bonito, muy bonito, sí, una Quizás experiencia. un poco lo peor es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? La parte de la fama. Bueno, claro, al principio es que no te dabas cuenta porque como estabas prácticamente rodando todo el día, pues es que no te dabas. Cuando empezó ya la serie a tener un éxito descomunal, es verdad que aunque nos dieran muy poco tiempo para poder salir o irnos a cenar o tener algunos momentos libres, es verdad que ahí sí que lo notamos y vimos que hay ciertas cosas que no podíamos hacer. Entonces eso era el punto un poco más negativo. Negativo en ese aspecto, pero sin embargo, como yo he leído muy bien ahora de algunos libros que estoy leyendo, dicen, había cosas negativas, pero luego siempre te daban la mejor mesa en el restaurante. Bueno, pues a mí me compensa. Pero cuando eres joven hay ciertas cosas que tienes que vivir por tu propia experiencia. Y hay cosas que te las saltas porque no puedes. Eso es una pena, ¿no? Sí. Las experiencias que te pierdes, Correcto. el poder vivirlas, ¿no? Correcto. ¿Qué crees que no pudiste vivir por la fama? Pues me imagino que hay ciertas cosas que no pude vivir porque estaba muy metido en trabajando y no podía ir tanto a Valencia a ver a mis padres y a mi familia como me hubiera gustado. O porque cuando venían no podíamos a lo mejor hacer ciertas cosas que me hubiera gustado salir con ellos a la Plaza Mayor, por decir algo, ¿sabes? O la Plaza Mayor, o sitios donde pueda haber mucha más gente. Por ejemplo, irme a Las Fallas con ellos. O sitios donde no quería ir directamente. Claro. Incluso a la hora de relacionarte con gente nueva, ¿no? También es verdad que a veces te planteas, bueno, a veces la gente se arrima a ti por conveniencia o se arrima a ti porque realmente les apeteces como persona o quieren estar contigo como persona. Y eso puede generar mucha desconfianza también, claro. Claro, al final no eres muy consciente de ello y sobre todo cuando eres joven piensas que no es así, pero también tienes la sospecha de que puede ser así. Entonces retienes bastante el acelerador, la verdad. Vale. Y con el fenómeno fan, que fue abismal, o sea, de hecho la serie ahora sigue en plataformas 23 años después y se sigue viendo, etc. Una amiga tuya me ha contado una experiencia que vivisteis cuando os fuisteis a grabar a Bilbao la película que hicisteis después de Compañeros, Sí. No te fallaré, que llegasteis al hotel y estaba todo lleno de gente gritando, y os pensasteis que era porque había un futbolista, no sé si te acuerdas de esto, que había un futbolista, debe ser, o lo que sea, y creíais que era por él, pero en realidad era por vosotros, ¿no? O sea, que a lo mejor se vivía todo con cierta ingenuidad. Sí, probablemente porque tampoco querías pensar mucho en eso. Yo era una de las personas que no me he creído nunca mucho esto. ¿Por qué? Porque creo que un día estás aquí, otro día estás aquí, otro día estás aquí, otro día estás aquí. Son etapas de la vida, no creas nunca en estas cosas. Porque primero que yo no le doy mucha importancia a todo este fenómeno de los fans, de la fama, de tal, porque en realidad es mentira prácticamente todo. Esto dura poco y no es lo importante creo que son otras cosas. Sí. Engrandecerte un poco como persona o llegar a ser más humilde o querer aprender más, eso es lo importante, Sí. trabajar. Total. Trabajar y desarrollarte, ¿sabes?
Me acuerdo Pablo Puyol cuando estuvo aquí, el actor, que decía que él en esa época tenía como un mantra, no me acuerdo exactamente la frase, pero era todo es mentira, todo el rato, todo es mentira. Sí. Porque al momento en el que te lo crees, ya peligro. Es peligroso, Mm. peligroso. Y cuando eres joven puedes ser más inconsciente y puedes ser... Pero yo tuve la suerte de haber trabajado antes. Y mi primera película con José Luis García Sánchez, cuando acabamos la película, me dijo, ahora espérate y ten paciencia. Y sobre todo, acostúmbrate a chupar banquillo. Mm. Me acuerdo perfectamente. Fíjate Y qué claro, frase. claro, y te tienes que acostumbrar a chupar banquillo. Y has tenido una película que durante 6 semanas, 7, estabas trabajando con María Barranco, Quique San Francisco, Santiago Ramos, Kitty Mamber, con gente que has adorado desde pequeño. Y desde ahí, cuando acaba la película, no va a ser ya De todo seguido, seguido, no. seguido. Tienes los altibajos normales y corrientes. Claro. Pero aunque no te lo creyeras, el fenómeno fan era evidente. O sea, con compañeros, y sigue siendo, ¿no? Había como una cosa, Kimi Valle, tal, o sea, que era muy, incluso diría la palabra obsesiva en ocasiones o con Sí. ciertas personas. ¿Qué es lo más fuerte que viviste o así alguna anécdota que Sí. recuerdes, la más fuerte que no hayas Mm. compartido? Pues la verdad es que no lo sé. Ha habido muchas anécdotas, pero es que ahora no te podría decir una en general. Pero sobre todo porque hay ciertas cosas que es que no les he dado importancia. Entonces, al no darles importancia, quizás se te borren antes de la mente que otras que han sido más importantes para ti. Al final, la mente yo creo que se queda con lo que tú... ¿Sabes? Porque muchas veces me han dicho, ¿te acuerdas cuando estuvimos? Digo, yo no me acuerdo de nada de esto. Sí, Yo he fíjate, lo llegado del hotel incluso... no te acuerdas, ¿no? Lo, Ay, de, lo que me lo ha contado Bir, sí, 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 bien. Sí. pero lo del hotel tú no lo No me recordabas. acuerdo ahora muy bien porque hay ciertas cosas que no... Incluso a mí me han dicho, ¿te acuerdas cuando fuimos aquí? Y yo digo, y yo he podido decir que te estás equivocando, que yo no fui ahí, nunca he ido ahí, que sí, que no, que no. Y un día me acuerdo que viendo mi padre un VHS, de repente salió eso. Y yo me quedé mirando y dije, Dios mío. Y era porque estaba pasándolo tan mal y estaba tan nervioso y tan que lo olvidé rápidamente. Claro. Pero o Si no sea, lo que es hubiera una forma visto, como de protegerte. probablemente. Sí, pero porque lo pasabas mal Sí, con... había veces que no tenía la seguridad para poder enfrentarme a ciertos momentos por miedos, por inseguridades, porque no me gustaba tampoco, no soy una persona que le guste mucho. Claro, y eso es complicado, ¿no? Porque al final con los fans lo que pasa es que es una relación parasocial, que se creen que te conocen mucho, que te quieren mucho, que te adoran mucho, y si a ti eso te cuesta, es como complicado de gestionar esa interacción, Sí, ¿no? porque es normal que a veces te pidan ciertas cosas, pero yo siempre digo que cuando te piden una cosa, si yo te pido a ti una cosa, tienes todo el derecho del mundo a decir una cosa u otra. Decir que sí o decir que no. Correcto. Exacto. Y si no estamos conscientes de eso o no somos conscientes de eso, no la pidas entonces. Porque te pueden decir que sí o te pueden decir que no. Y ahí entra mucho lo que es la educación de cada Claro, uno. esto también se ha hablado mucho. ¿Alguna vez te pasó de decir que no al que te pidieran una foto, por ejemplo, decir no, estoy cenando o no, Sí, no puedo? ¿Y sí. eso qué tal se recibía? Mal, Mal. claro. Y dices, es que a lo mejor no es el momento ahora, ¿sabes? Pero ¿se entiende o no se entiende? Por eso ya ahí ahora ya saltamos a otro nivel y ya hablamos de la educación de cada uno. Claro. Porque hay gente muy educada y gente maravillosa que es fantástica, que incluso si estás comiendo, como tú muy bien dices, se esperan fuera y cuando acabas y te vas te lo piden amablemente, y gente que cree que tiene el derecho de, de no pedirte, sino de obligarte a hacer lo que ellos quieren. Sí, de exigirte, ¿no? Hay una Exigirte. expectativa como de me lo debes, y Claro, eso es correcto, complicadísimo, es difícil todo eso. difícil de gestionar. Sí. ¿Qué, Sobre todo, ujú, perdóname, en momentos determinados que a lo mejor no estás viendo que no son los momentos indicados para pedir una foto o un total. autógrafo, ¿no? Sí, sí, que de repente estás hablando con un amigo, estás pasando por un momento delicado, Correcto. etcétera. ¿Tuviste en algún momento o pediste ayuda si te costaba gestionarlo esto? Terapia en aquel entonces entiendo que no estaba tan normalizado como ahora. No. No, no. No porque tampoco me sentí en ningún momento mal. Yo me adecué muy bien a todo lo que estaba pasando, Mm. o bastante Y bien, o sí, es lo que yo pienso. O sea, pero no, claro, lo pasaba mal cuando no podía salir
a tomarme una caña contigo a X sitio, que yo decía, joder, pues me gustaría. Pero bueno, pues nada, pues me quedo en casa o nos quedamos en casa y vemos una peli en casa. O, Claro, ¿sabes? te No pasa nada. adaptas, ¿no? Tampoco prefería estar haciendo eso y estar trabajando a salir a tomar una caña contigo al Y no centro. trabajar. Claro, Total, lo que decíamos antes, ¿no? claro. En la Tienes que utopía. decidir. Y si tú Exacto. puedes decidir, decides. Claro, qué bueno, qué Sí. bueno. Fíjate, te he comentado antes de empezar a grabar que estoy haciendo ahora un research, un estudio con un psicólogo que se llama David Giles y él previamente hizo uno del que hablo mucho en este podcast sobre las diferentes fases por las que pasa una persona al experimentar la fama. Me da la sensación de que no sé si tú viviste las 4 o directamente te saltaste alguna. Te las voy a compartir a ver si te identificas o no y me cuentas, ¿vale? La primera es la fase de amor-odio. Es decir, hay una parte muy atractiva, ¿no? De pues, que te halaguen, que te validen, que te tal, pero ya empiezas a ver que hay una parte que no es guay para nada. La segunda, la de adicción. Hay muchas personas que sienten que una vez que ya han descubierto que no es tan maravilloso como parece, necesitan la fama para poder seguir trabajando o para lo que sea. Pero entonces se genera como cierta adicción a tengo que seguir siendo conocido. Luego ya estaría la aceptación. Acepto que esto es parte de mi experiencia, que no puedo ir a este sitio, que no puedo ir al otro, pero lo acepto. Y luego me adapto. Encuentro herramientas para adaptarme a esta experiencia lo mejor que pueda y vivir con ella. ¿Te identificas lo primero de todo con estas fases? ¿Cómo lo viviste tú? Me salté la segunda, sin lugar a dudas. Sí. En la primera es verdad que veía cosas muy positivas y cosas muy negativas. Amor-odio, por supuestísimo. Porque hay veces que odias en momentos determinados, pues eso, no poder ser tú mismo. Es que a veces no eres tú mismo. Y eso es muy complicado y muy difícil, sobre todo cuando eres joven. Es lo que decíamos, es que me estoy saltando algo que puedo vivir y no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Es tan importante que una persona salga en la tele y tal y no pueda y tenga que dejar de hacer eso. Eso es complicado, es difícil, no sé por qué, no sé, eso me parece muy complicado. Y sobre todo, ya no estoy hablando de nosotros cuando tuvimos, pero es que yo me pongo a pensar en gente con una fama excesiva que no pueden hacer nada. Que yo digo a veces, pues yo les entiendo que tengan que comprarse una isla en tal sitio porque pueden permitírselo y se van allí y dicen, anda, que también. Pero que a lo mejor tú harías lo mismo. Total, es que no puedes hacer otra cosa. total. Creo que la gente hablamos a veces sin saber, sin conocer. Y eso es lo que no se puede hacer. Y es curioso porque no se empatiza nada con la experiencia de la fama, porque de hecho se idealiza. Claro. Y como se idealiza y es como qué guay, qué suerte tienes, que no sé qué, Sí. se idealiza y se asocia mucho con el dinero, que esto también lo hemos hablado Sí. mucho. Y hay veces que sí, que por supuesto eres famoso y por lo tanto tienes millones, hay veces que no, que también Sí. pasa. Sí. Que puedes ser muy conocido y que te lo hayas gastado todo, que te vaya fatal o que ya no estés trabajando y se te siga conociendo. Pero bueno, ¿qué es eso? Se empatiza poco, ¿no? Con esa... Sí, se empatiza poco y se entiende poco, yo creo, realmente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una fase así. Claro. Entonces, claro, al no tenerla y no conocerla, pues se puede hablar sin conocer. Para eso tenemos existe este tendencia muchas podcast. veces a hacerlo. Claro, para eso está este espacio, para que hablemos de lo que no se ve y también pues ahora con todas las redes que hay tantos peques que de mayor quieren ser famosos, que de repente digan, oye, pues es que a lo mejor no es tan guay esto, Ya, ¿no? ya. Me parece importante. Desde Ya. luego que por lo menos sepas dónde te metes. Sí, por supuesto. Y esta cosa de quiero ser famoso, yo no sé, pero antes yo creo que no existía esa de quiero ser famoso, no, quiero ser actor o quiero trabajar Claro, o tal, pero claro. no era esta cosa de decir quiero ser famoso, no existía, yo creo. Yo creo Ese que tampoco. término me parece que no existía. Creo que es algo muy nuevo, porque Puede claro, ser, ahora porque- con existen los influencers, los youtubers, los no sé qué, entonces hay más esta cosa de ser famoso por famoso, o Ya. sea, sin más allá, ¿no? Mientras que antes normalmente era quiero ser deportista o quiero Sí, ser... eso es. ¿no? Y yo creo que eso es un error gordo y grande, porque se está hablando de algo que a lo mejor no tenemos la información suficiente. Es decir, ser famoso, si tu objetivo es querer ser famoso, creo que lo tienes bastante complicado en tu vida, porque creo que puedes ser famoso en un momento dado, pero dura poco, es efímero y hay que tener mucho cuidado.
Total, porque además si asocias tu valía con la fama... Correcto. Porque una cosa es tener éxito y otra cosa es ser famoso. Tampoco tiene mucho que ver. Y los éxitos, el éxito, también hay muchos tipos de éxito. Hay que tener mucho cuidado. Creo que hay muchas diferencias en estos términos. Claro, al final el éxito depende de lo que para cada persona sea el éxito. Es personal, más Exacto. que... ¿Sabes? Yo creo que el éxito es personal. Mientras que la fama es algo como más externo, ¿no? De, bueno, que te validen, que te aplaudan, que te... Sí, que te reconozcan. Porque si siempre estás pretendiendo eso, lo tienes muy mal. Creo que hay algo ahí que no está bien. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con esto. Fíjate, en una entrevista con Jimmy Barnatán decías, palabras textuales, no podemos estar parados, es lo peor que podemos hacer, hay que seguir caminando, ¿no? Cuando hablabais de pues, crear vuestros propios proyectos, etc. Sí. En una profesión en la que solo trabaja el 7% de actores, que esto es fuerte, decir que no a proyectos puede, aunque en ciertos momentos puedas estar quemadísimo y necesites parar, puede costar mucho, porque claro, dices, a lo mejor no vuelvo a trabajar. Sí. Cuando termina Compañeros, hacéis la película, termina todo ese fenómeno, digamos, aunque luego haya seguido, tú de alguna manera paras en algún momento conscientemente un poco o suena el teléfono menos, sigues trabajando siempre, ¿necesitaste alejarte un poco del foco conscientemente o no? Seguí trabajando y yo sigo trabajando. Claro. Es verdad que más con un espacio un poco más... O como a otro ritmo, amplio, ¿no? Y es otro ritmo, por supuesto, y es un ritmo que a mí me gusta también. ¿Es arriesgado decir que no a algunos proyectos Sí, es arriesgado, pero también hay que saber o aprender a decir que no. Es muy importante, porque a lo mejor si dices que no, te viene bien para ti, a tu ser. Eso es. Y no se puede decir siempre sí para seguir la rueda. También hay veces que hay que parar por tu bien. Y eso es importante. ¿Es complicado? Sí. ¿Lo pagas y probablemente se te olviden de ti? Pues puede ser también. Pero para eso hay que arriesgarse también a eso, ¿sabes? Y yo creo que no puedes enlazar una cosa con otra y sobre todo si esas cosas no te hacen feliz, porque al final lo acabarás pagando también. Emocionalmente o totalmente y físicamente. Y yo creo que es complicado, pero pasa, por supuesto. ¿Tú has dicho que no a muchos proyectos? Yo he dicho que no a algunas cosas y no me arrepiento para nada, todo lo contrario. Aunque eso a lo mejor me haya podido... Pero ¿y si no eso tampoco me ha ayudado a hacer otra cosa? Si es que no lo sabes. Nunca lo puedes saber. No. Las alternativas de futuros paralelos... Claro, por eso. Y si yo dije que no en ese momento, fue por algo, porque lo necesitaba. Y no me arrepiento, para nada. No, ni mucho menos. ¿Tú sientes que necesitaste alejarte un poco del foco o...? Bueno, es que había cosas que me ofrecían a lo mejor, o alguna cosa que me ofrecían, que no me llegaba a gustar del todo, no era algo que me apasionaba. Entonces... O sea, que fue más porque el proyecto en sí era por el proyecto, no era por encantaba. alejarte de los focos, como se suele decir, tal, no, ni mucho menos. No tengo ni he tenido intención de hacer eso nunca, porque entiendo cómo es este negocio también. Claro. Entonces, al entenderlo, sabes que es así, es de una manera determinada. Pero creo que tu bienestar es también muy importante y que creo que a veces tienes que mirar un poquito dentro de ti mismo. Por supuesto, sí. Por supuesto. Sí. Y fíjate, entro en un tema que hemos hablado también antes de grabar que me parece esencial, que es que no utilizas las redes sociales, que esto, fíjate, es como súper llamativo, ¿no? Ves entrevistas a Antonio Hortelano y casi siempre es no tiene redes, como si fuera, porque es verdad que hoy en día es algo bastante, para mi opinión, maravilloso, pero como fuera de lo común. Entonces, ¿crees que si Compañeros ocurriera ahora, podrías permitirte no tener redes? O sea, si ahora fueras un actor joven, pongámonos en ese caso hipotético, ¿podrías permitirte no tener redes? ¿Y cuál crees que es la diferencia entre la fama pre-redes y post-redes? Yo creo que podría permitírmelo, creo, pero no estoy seguro. ¿Me podrían obligar? Sí. ¿Estaría dentro de un contrato de tal? Pues probablemente sí. Pero creo que por lo menos lo intentaría. Intentaría separarme de eso. Hoy en día no sé si sería posible, porque a veces
tienes obligaciones determinadas, pero por lo menos sí que lo intentaría, estoy convencido de ello. Porque creo que las redes te quitan mucho tiempo para hacer otras cosas. 100%. Para crecer como persona, para hacer cosas que hemos hecho siempre, como leer más, ver más cosas, estar más en la calle con tus amigos y comiendo un paquete de pipas y hablando. Esas cosas creo que te lo quitan también las redes. Total. Hoy en día es muy difícil ver una película sin que el móvil te suene y quitártelo, ¿no? Creo que ha cambiado mucho todo eso. Y la segunda pregunta era, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre la fama Sí. pre-redes y post-redes? ¿Cuál crees que es? Conozco muy poco la fama de ahora, de hoy en día. Claro, porque vives sinceramente. totalmente ajeno Claro, a los haters, sí. a los comentarios a través de la pantalla, todo Es esto. que estoy tan obsoleto en ese aspecto porque no me interesa directamente. No me interesa Pero es mucho. maravilloso porque al fin y al cabo es una forma de cuidar ese bienestar del que hablabas Sí. y esa salud mental. Mi chico no tiene redes tampoco y él siempre dice que es muy impactante cuando estás en un sitio ver cómo todo el mundo recurre al móvil, ¿no? Como que todo el mundo está con el móvil y a la nada que hay un silencio ya, ¡boom! Sí, sí. Y es una forma de vivir muy diferente. Yo creo que es una forma de vivir también mucho más tranquila. Es decir, no tienes esa droga que necesitas en cualquier momento mirar el teléfono, no lo necesitas. Y al no necesitar eso, me parece que tienes mucha paz contigo mismo. Y no es necesario, ¿no? O si lo tienes, ser muy consciente de que no necesitas estar continuamente utilizándolo. Pero es muy difícil, yo creo. Es muy difícil porque es una máquina adictiva. Claro. Entonces es como, drógate, pero Claro. drógate un poco. Fuma, pero no fumes un paquete al día, fúmate uno si quieres cuando te apetezca, pero eso no se puede hacer. No, Es muy claro, difícil. Y claro. hay gente que creo que lo hace, pero me parece muy complicado. Es muy complicado y Sí. desde luego hay muchísimas personas que no pueden. Ya. Porque tiene un factor adictivo. Entonces es como, drógate hoy, pero mañana no. Sí. Ya, bueno, pero es que te vas a enganchar, Sí, ¿no? sí, es Es verdad, tal es cual. así. Es tal Entonces, cual. no tener redes significa más libertad para ti, más libertad para las cosas con las que tú siempre has disfrutado, como salir al campo a pasear o quedar con tus amigos a tomar algo o salir con tu perro a dar una vuelta o esas cosas que son maravillosas. O ver una película tranquilamente sin necesidad de tener el móvil a tu lado. Total. Y eso a mí me parece... Hoy en día vas al teatro o al cine y es que cada 2x3 estás viendo pantallas iluminadas en medio de una película, en medio de Ya, qué una pena. obra de teatro. ¿A dónde estamos llegando? No, eso me parece el extremo Y ya. he vivido cosas un poco extrañas, incluso porque incluso ensayando con gente o haciendo la función incluso de estar mirando el móvil. Y yo me parece que no o en unas comidas o unas cenas con el móvil en la mesa. No consigo entenderlo. Ya. Yo te entiendo porque tampoco lo entiendo mucho, pero está por todas Sí, partes, está ¿no? por todas partes. Y bueno, esto yo creo que en ese aspecto sí que es un problema. ¿Y te lo piden a ti? O sea, ¿te piden que utilices más el móvil profesionalmente No. hablando? Me han sugerido alguna vez que, joder, que podría tener un Instagram y todo esto, pero siempre me he negado. Y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Te resistes? Sí. Y orgulloso. Sí, porque además, con todos mis respetos, yo no sé, hay gente que me han enseñado alguna cosa de, bueno, no sé, de ciertas cosas que hacen en el Instagram que yo digo, pues no lo entiendo, ¿por qué? ¿Qué necesidad de saber dónde estás en cada momento, de lo que haces, de lo que comes, de lo que... ¿Por qué? No es tan importante, ¿no? Me encanta, o sea, la visión tan fuera de total. Sí, no consigo porque no me llama la atención. Digo, ¿por qué se hace eso realmente? Esa es la pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Y cuál crees que es la respuesta? No lo sé, no quisiera dar una respuesta así. Hombre, siempre la respuesta va a ser una generalización, porque al final cada persona no puede, Claro, cada uno claro. actuamos. Cada uno actúa de una manera determinada, pero creo que estamos mostrándonos de una manera como si, ¿sabes? Como si, no sé, ¿qué quieres dar? La impresión de que todo va bien y de que todo es perfecto y de que todo es maravilloso, que eso también me parece que pasa mucho, ¿no? En las redes. Todo el mundo sale sonriendo, comiendo restaurantes, comiendo... Pero ¿eso es la verdad? Claro que no. Es un Entonces, tema. ¿por qué enseñar una cosa que...?
Es también mostrar, claro, en las redes se muestra solo lo que mostrarías cuando sacas una foto, ¿no? Que es como la mejor parte del escaparate, ¿no? Y a mí, desde luego, me gusta mostrar también lo que no se suele ver tanto, que es que la experiencia humana de todas las personas tiene luces y sombras. Sí, hombre, por supuesto, claro. Y nadie Claro. se libra, por No, mucho no, que no, parezca vamos, lo ni mucho contrario. menos, claro. Entonces, bueno, dices que tú nunca has, cambiando un poco, girando un poco de tema, que nunca has sentido ningún prejuicio hacia compañeros, un proyecto al que te ha aportado mucho, al que le tienes mucho cariño. Hace poco volviste a trabajar con Eva Santolaria en Citas Barcelona, y Sí. ese era como un reencuentro súper esperado. Hay como mucha expectativa desde fuera, de los espectadores que quieren ver eso. ¿Sientes que en algún momento te ha limitado el personaje de Kimi, o el estar encasillado a lo mejor en ese personaje, o que la gente te siga reconociendo como ese personaje, te ha podido limitar de alguna forma? Yo no lo siento así. Esa es mi percepción y mi idea, o es lo que yo quiero pensar. Si hay algo que ha hecho, es que haya podido hacer un trabajo durante 3 años y medio, y que haya aprendido mucho, y que probablemente sin ese trabajo no me hubiera dado otros. Entonces creo que siempre ha sido mucho mejor que peor. Creo que ha sido siempre mucho más positivo, sin lugar a dudas, porque aprendí prácticamente, vamos, una base muy importante de lo que he estado aprendiendo con los años. Pero no creo que me haya limitado, ni mucho menos. Hoy en día yo creo que ya esas cosas no... De hecho, antes había una clara diferencia entre la gente que hacía cine y la gente que hacía televisión, o, Sí, ¿sabes? total. ¿Eres un actor de teatro? Y ahora yo creo que, Para por nada. suerte, se ha puesto todo en su lugar. Y los actores o las actrices son actores y actrices por algo, y son buenos en cine, en televisión y en teatro. No hay unas diferencias, ni mucho menos. Yo creo Totalmente. que bien que se haya quitado esa idea, o el prejuzgar de esa manera tan fea, Desde luego. como Yo creo que eso como es se ha algo que... prejuzgado muchos años. Sí, Sí. sí, que va Entonces yo creo que cambiando. ha sido siempre mucho mejor, vamos, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo más bonito que te ha dado esa experiencia? Pues eso, el conocer un poco más esta profesión, y el aprender mucho de tanta gente, y de ser muy humilde desde un principio, y de conocer que mucha gente que está aquí eh, me ha tratado de una manera que me ha sobrecogido mucho. Qué bonito. Sí, gente como Concha Velasco, por ejemplo, que me dijera un día: Antonio, ven un momentito, entra conmigo al camerino. Concha Velasco, casi sin conocerme, y de repente entraba con ella y me decía: quiero saber más cosas de ti, vamos a hablar tú y yo. A mí me parecía tan bonito, me parecía de una persona tan maravillosa y tan sensible, que digo, esto es para mí ya no solo una actriz maravillosa, sino una persona de verdad. Y Totalmente. los grandes, para mí, son así, Sí, sí. Suele haber mucha más humildad, sin ¿no? lugar a Cuando dudas. estás arriba. Sin lugar a dudas. Has trabajado con muchos grandes. Sí. Me voy ahora a la película Venus, que trabajaste con Juan Diego también. Maravilloso. Si pudieras sacar como un aprendizaje, un mensaje así de lo que más te haya calado de estos grandes con los que has compartido, estos grandes compañeros, muchos ya no están, como Concha o como Juan Diego, ¿qué sacarías de esos aprendizajes, o de Para lo que mí, te han compartido? sí, importantísimo, la humildad. La humildad y la generosidad que están contigo. Juan no solo es un actor inmenso, bueno, hablo en presente porque para mí están muy presentes siempre. Y, y yo ya lo conocía, siempre había querido trabajar con él, era, vamos, uno de los actores con los que quería trabajar, sí o sí. Y tuve esa suerte de poder trabajar en esta película tan maravillosa, Venus. Y Juan Diego era una persona muy, muy de verdad, muy compañero, con una sensibilidad muy especial. De hecho, hay un plano y un contraplano. Hicimos su primer plano y lo hizo a la primera. Yo intenté darle todo lo que pude. Y cuando el plano era mío y él está dándome la réplica, por llamarlo de alguna manera, Sí. Él quizás no estuvo tan perfecto, que lo estuvo aún así,
Y cuando acabó la toma, dijo el director, a mí me ha valido, a vosotros, digo, yo por mí. Y Juan dijo, creo que no he estado para darle a Antonio lo que podía haberle dado. Y le dije, Juan, por Dios, no, todo lo contrario. No, pero creo que aquí... Y yo decía, no, Juan, de verdad. Qué Eso es maravilloso. humildad y eso es querer hacer lo posible para que tu compañero esté bien. Eso es una de las cosas que yo me quedo también. Qué emocionante. Sí, siempre hay una réplica, si tengo que dar una réplica siempre voy a estar, o siempre estoy, porque creo que, a no ser que me digan, no hace falta porque tal, vale, pero yo siempre que pueda estaré ahí, porque Que me de gusta, eso va, ¿no? La profesión. Es que es es que va de eso. la escucha, es Las- súper importante, Claro, el estar ahí. una de las cosas más importantes en la interpretación, como muy bien dice Morgan Freeman, es saber escuchar. Y para saber escuchar hay que mirar a una persona, y esa persona tiene que estar contigo, y darte, Exacto. y dejarte llevar. Presente, estar presente Correcto, contigo. correcto. Y eh, mirar todo lo que hace, cómo te lo está diciendo, por qué te lo está diciendo. Y eso, mm, Juan, por Dios, qué maravilla. qué Mm, bonito momento has Sí, compartido, me encanta. sí, sí. Y en Venus, fíjate, ibais a estrenarla, la película, y se tuvo que retrasar porque salía justo otra película española con el mismo nombre. Ah, sí, sí, es verdad. Y se retrasó Sí, todo tal, y de hecho, si no me equivoco, cuando se estrenó, Juan Diego ya había fallecido, una sí, pena. Em, es una profesión muy incierta en la que hay muchas cosas que no están en tus manos, ¿no? sí, Que de repente pues retrasen una película o que se cancele no sé qué, o que hayas hecho un proyecto y que te quiten tu sí, participación, o sí. todas estas cosas que pasan. ¿Cómo gestionas tú la incertidumbre? ¿Qué te ayuda a gestionar la incertidumbre de esta profesión? Bueno, entendiéndola. Es que puede pasar y ya está. No hay otra. Tienes que ser sincero contigo mismo y decir, he hecho una secuencia en esta película, por ejemplo, Ujú. y pueden cortarla. ¿Por qué? Porque si es por el bien de la película, hay que hacerlo. Y deben hacerlo. Hay que entenderlo. Es que eso es así. Lo importante es Aceptar. que esa película sea lo mejor. Y aunque a veces cuesta, porque a los directores es normal que cueste mucho cortar algo que ha llevado su tiempo y además es una secuencia que a lo mejor incluso cuenta, pero para la película no tanto y se la tienen que cargar. Es algo además muy duro tener que hacer eso. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que entenderlo. Claro, claro. Pero vamos, ¿qué pasa con eso? Y pasan mil cosas más. O Por sea, supuesto. de repente estar a las puertas de un proyecto que te ilusiona y que no salga, o Ah, cuando claro. las épocas en las que no trabajas, ¿no? Que no sabes cuándo Sí, va a volver a claro, ocurrir. claro. Eh, Y dices, no sabes cuándo va a sonar el teléfono. mm, Bueno, pero hay que entender que esto es así. Y si no lo entiendes es porque necesitas comprenderlo, necesitas aprender de este negocio que es tan maravilloso y tan duro al mismo tiempo. sí, pero aceptarlo no es fácil, es un proceso. Hombre, porque es muy difícil, es muy complicado y de repente dices, ¿y por qué no me llaman? ¿O por qué no? Pues porque esto es así. Y todos los actores, yo creo, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, todo el mundo tiene estos momentos de Claro, incertidumbre. claro. Es importante, yo creo, el no tomárselo personal. Bueno, por supuesto, El, no tiene el nada que ver. entender que va más allá de ti, que no... No tiene nada que ver. eso ayuda, Mm. ayuda. Ahí entran, por ejemplo, las dudas, los nervios, pueden entrar tus inseguridades y decir, es que no soy bueno, es que no gusto, es que no... No tiene nada que ver con eso. Pero es difícil a veces. Cuando estás un tiempo sin trabajar dices, a ver si va a ser por esto. Claro, Y te lo planteas y es normal, claro. porque todos tenemos nuestros miedos y no tiene nada que ver, yo creo. No, desde luego. Mm. Puede tener que ver con tantos factores, ¿no? Claro, Pero fíjate, algo que puedes hacer y que tú has hecho es decir, pues me lo monto yo, me creo mi propia. ¿Es por la supuesto. pandemia? Pues vamos a crear una obra de Sí, teatro, la vamos a producir, lo sí, vamos a hacer, eso es. voy a dirigir, ¿no? También Sí, el tener esa flexibilidad sí. ayuda. Yo creo que hay que hacerlo, de hecho. Además es maravilloso también estar en el otro lado. Ujú. Está muy bien conocer lo de todo el tema de los actores, pero está muy bien conocer el lado de los técnicos, el lado del director, el lado... Yo creo que ganas mucha más humildad, porque de repente ves que hay cosas que se te escapan o que no conoces, los actores muchas veces no conocemos ciertos aspectos de la producción, de que tienes que estar y que el director tiene que estar en todo, y eso es muy complicado también. Muy Por complicado. lo tanto, es verdad que a veces desconocemos esas cosas y nos comportamos de una manera que a lo mejor no es la correcta del todo. Hay que estar también ahí y conocerlo. Claro. Y ver cuántas cosas tienen que salir bien para que un proyecto salga. Uf, mucho, Cuántas mucho. Y lo personas... que tú muy bien dices, no solo está en ti, porque esto es un proyecto de equipo. Es que el equipo es el equipo.
Por eso, cuando algo sale bien es porque todo está en su sitio. Y esto es el equipo. Es como un partido de fútbol. El equipo es el equipo. No porque tengas el mejor jugador va a ser... Tienes que tener... Sí. Decías hace tiempo en una entrevista que lo que ocurrió con compañeros es que de repente se alinearon, ¿no? Como muchísimos factores para que todo encajara. Eso es. Y... Se convirtió en un Dream Team, ¿no? Dream Sí, es Team, verdad. total. Es como que estaba todo unido. Y todos iban a lo mismo. Todos íbamos a lo mismo. A hacerlo lo mejor, a divertirnos, a pasarlo bien, a hacer lo mejor tu trabajo, sobre todo a estar bien. No había problemas con nadie. No había envidias, no había nada de eso. Y estábamos todos a lo mismo. Y si nos podíamos ayudar haciendo ciertas cosas, lo hacíamos. Y nos lo pasábamos muy bien. Y eso también es clave, pasarlo Qué bien. bonito. Desde luego, se nota. Yo creo que traspasa la pantalla el disfrutar. Sí. El disfrutar. Si le pudieras dar un consejo a ese Antonio joven que trabajaba sin parar y que tenía toda esa exposición, ¿qué le dirías? No sé lo que le diría. Con todo lo que has aprendido y todo lo que has evolucionado con los años. Paciencia y aprende. Sobre todo por ti. Eso es lo más importante. Hazlo por ti. Ya no lo hagas por querer. No, hazlo por ti. Por lo que te va a dar, ¿no? Claro, por cómo vas a crecer como persona. Siempre tienes que saber de dónde vienes y siempre tienes que ser tú. ¿Ves? No puedes dejar eso a un lado. Tienes que ser tú y ser de verdad. Y saber dónde creciste, dónde naciste y de dónde vienes. Importante. No olvidarte de esto. Sí. Importante. Una de las mejores cosas que te da la fama es un altavoz. Un altavoz que lo puedes utilizar como tú quieras. Sí. Entonces, si pudieras mandar un mensaje de algo que sea importante para ti, que pudiera llegar a muchísimas personas y calar, ¿cuál sería? No lo sé. Es que como no soy muy dado a dar muchos consejos ni mensajes que a mí me pueden parecer importantes, pero yo creo que hay una cita, creo, de Charles Chaplin que dice, sé tú y sé feliz, pero ante todo, sé tú. Creo que era algo así. Eso me parece muy bonito. Me encanta. Sé tú e intenta ser feliz, pero ante todo, sé tú. Estaba en un cuadro en casa que lo tenía mi hermana María José en su habitación, creo recordar, y ponía, sé tú e intenta ser feliz, pero ante todo, sé tú. Qué potente, Muy me bonito. gusta mucho, Sí, me parece preciosa. algo muy bonito. Preciosa esa frase. Sí. Nos Y la luego hay quedamos. otra cosa que es maravillosa. Es una de mis películas preferidas. Mira, ya ahora me acuerdo de que es una película que a mí me encanta, como tú muy bien sabrás. Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, por supuesto. Y el gran Jack Nicholson haciendo de R.P. McMurphy, hay un momento que le dice a los pacientes, voy a coger esta pila y la voy a tirar por la ventana y vamos a salir todos y vamos a ver las series mundiales, y es una pila que no hay manera de sacarla. Y todos apuestan a que no. Él lo intenta, una vez lo intenta, otra vez lo intenta, otra vez, y no hay manera. Y se va. Y mientras está yendo dicen, sabíamos que no lo ibas a conseguir. Y se gira y dice, pero por lo menos lo he intentado. Eso no podéis reprochármelo. Eso me parece maravilloso. Brutal. Al menos lo he intentado. Eso no podéis reprochármelo. Es muy que de eso va la vida también. Sí. De intentarlo. Inténtalo, pero no te quejes, inténtalo. Me encanta, me encanta. Qué buenos los dos mensajes. Sí, me gusta, Ser me tú gusta mucho. e intentarlo, que eso es lo mejor que podemos hacer. Inténtalo, no te quejes de, es que esto, ¿lo has intentado? No, porque es que es muy difícil. Inténtalo, hazlo. Y vamos a ver si a lo mejor sí o a lo mejor no, pero por lo menos lo habrás intentado. Total. Y Lucha. muchas veces si no luchas, menospreciamos el intentarlo. Es como que somos una sociedad muy basada en el resultado, ¿no? En qué consigues, qué no consigues. Y creo que hay que valorar mucho el intentarlo. El esfuerzo, Sí. es que sí, ¿no? No, yo quiero estar aquí, pero que me vengan ahora 3 guiones. Y digo, bueno, pues a lo mejor tienes que levantarte de la silla e intentar ir a un sitio, a otro y ver cómo puedes hacerlo. Total. Pero por lo menos, levántate de la silla. 100%.
Y bueno, hablando de citas que has compartido ya 2 que me han encantado, ahora mismo estás en el teatro con una obra, Al Sí, favor, sí. maravilloso, y hay una frase de tu personaje que te encanta y que me encanta a mí también, que dice así: cada día me enamoro, cada día por una nueva razón. Sí. ¿De qué se enamora tu personaje y de qué te enamoras tú cada día? Pues el personaje en esta cita habla de su pareja, que tiene un problema con ella y es que no pueden ser padres. Y está diciendo a sus amigos que necesita ser padre, tanto ella como él, porque son personas que en este momento dado se han unido y son ellos. Y eso lo sabe. Y se enamora cada día de esa persona por cómo mira, como cada día por una nueva razón. ¿Y yo de qué lo hago? Pues cada día me enamoro probablemente de muchas cosas, de conocer a personas nuevas, o de leer un libro, o de escuchar una cita, o de una película que de repente me ha sorprendido, que cada vez, a veces me sorprenden menos, por eso la que veo y de repente me sorprende, me enamoro de esa persona, me enamoro del talento de un hombre, de una mujer, porque a veces el aspecto físico, la belleza, como la entendemos, no tiene nada que ver. Tú puedes ver a una persona que no tenga una belleza quizás como nosotros pensamos que debe ser, pero ese talento, esa mirada, esos ojos, esa sonrisa, de verdad te cautiva de una manera que dices, me enamoro de esta persona, porque aquí se le da mucha importancia siempre al aspecto físico, al aspecto... No tiene por qué. Va mucho más allá, Mucho más allá. total. Y según dicen también el aspecto físico, hay un momento en el que se va a acabar muy rápido, también el aspecto físico, ¿no? 100%. Pues, No, no es claro, duradero. queremos alargarlo y hacer otras cosas, bueno, pues cada uno que... Pero el aspecto físico no es lo importante. Ya, Lo y nos lo importante... mete mucho en la cabeza, ¿no? Estos estándares, esto, Bueno, yo creo pero que cada vez más. total, total. Y yo creo que es muy importante ver lo mejor de esa persona. Pero para eso tienes que tener tiempo, escucharla y mirarla de verdad. Y entonces estoy convencido de que te enamorará algo. La esencia está en la mirada, ¿no? Sí. Es como que cuando miras de verdad, Sí, ves la esencia de la persona y conectas, sí. ¿no? Creo que las personas que tienen mucho carisma, mucho atractivo, no tiene tanto que ver con lo físico, tiene No, no mucho que tiene nada ver. que ver. Tiene que ver con lo que Hay transmiten. personas que tienen un físico envidiable, pero de repente no te llaman y dices, pues no sé por qué. O a lo mejor otras personas sí, cada uno valora ciertas cosas, pero de repente dices, no, no es lo más importante. Sí, es muy peligroso poner el foco solo en el aspecto físico y en todo. Sí, y creo que se le está dando mucho valor hoy en día a todo eso. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Crees que en la época de compañeros, etcétera, se le daba menos valor? Mucho menos, sin lugar a dudas. Vamos, de eso estoy convencido. De hecho, hoy en día prácticamente todo el mundo va al gimnasio. Y tú puedes ir al gimnasio a hacer deporte, a pasarlo bien, a disfrutar y a estar bien físicamente o a estar mejor. Pero y antes los gimnasios prácticamente, vamos, ni existían. Nosotros, bueno, sí que existían, por supuesto, Sí. pero era todo mucho más Que no limitado. estaba No, no normalizado. era tan... Y hoy en día la gente va al gimnasio no solo para estar mejor físicamente y tal muchas veces, sino que es por estar con unos cánones de belleza establecidos. Total. Entonces a veces los cuerpos, yo me da la sensación de que veo los mismos cuerpos. Los mismos cuerpos, las mismas caras, ¿no? Porque al Y yo final digo, con las sí, operaciones y todo esto se llega sí, como a un canon muy... hay una cosa ahí que... Qué pena. Pero bueno, me ha Bueno, gustado mucho lo que has dicho cada de... uno decide, es que es por decisión de supuesto. cada uno. Sí, Y sí. yo lo respeto siempre, yo siempre respeto todo eso. Pero a veces digo, bueno, no sé, a lo mejor te estás perdiendo también otras cosas que son muy importantes. Total, justo lo que te iba a decir, que me ha gustado mucho cómo has hablado de enamorarte cada día, porque creo que incluso te puedes enamorar cada día de la misma persona, Por de la supuesto. misma actividad, de la misma, o sea, porque cada día es diferente Sí, y si observas de verdad, eso es. te Es que yo enamoras. creo que, yo creo que te enamoras cuando de repente tienes un momento y miras algo. Cuando miras algo, de repente es cuando dices, ostras, no me había dado cuenta. Pero fíjate, pues necesitas ese momento de sentarte un momento y tomarte tu tiempo. Total. Y hoy en día vamos acelerados constantemente. No nos da tiempo a sentarnos y a mirar. Y cuando lo haces y de repente dices, pues no me había fijado, fíjate, qué bonito cuando esta persona se ríe que le hace este plieguecito aquí, qué bonito.
Y no me había fijado. No nos fijamos mucho Claro, en en la las cultura de cosas. la prisa vamos a toda velocidad y no nos Sí, fijamos. cada vez nos fijamos menos en esas cosas, en esos detalles. Y el detalle, para mí, es lo que hace que cambie todo, en el detalle, en todo. Total, En cómo total. miras, en cómo, en una película, el detalle. Fíjate bien en los detalles. Los detalles son los que creo que hacen grande algo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Hay que prestar más atención a lo sutil. Sí. Si te fijas una obra de teatro, volviendo un poco al teatro, cada día es la misma función, pero cada día es Correcto, diferente. correcto. Entonces es un gran aprendizaje, ¿no? En prestar atención a los detalles y lo que cambia. Volviendo un poco al favor, la obra no pone en duda cuánto puedes hacer por qué favor eres Sí. capaz de hacer, ¿no? Sí. No quiero hacer mucho spoiler, no sé hasta cuánto se puede nada, contar, puedes hablar de lo pero que sí, quieras. ¿no? El favor es, ¿le harías tu semen a un amigo para poder ser padre? ¿No? Correcto. Abre ese debate. Sí. Es importante que las obras abran debates, ¿no? Que salgas de ahí y... Es importante. Sí. Yo creo que para mí una función de teatro no tiene que ser... no me sale la palabra ahora. Una obra de teatro tiene que plantear preguntas, para mí. Una obra de teatro, una película, una serie, tiene que plantearte preguntas, pero no darte las respuestas. Porque si damos las respuestas, creo que estamos influyendo demasiado en las personas. Creo que hay que plantear, pero o sugerir, pero lo importante es que cada persona decida una cosa, porque lo más importante del ser humano es la capacidad que tiene de decidir cuando puede. Cuando no puede, algo pasa. Total, total. Fíjate, yo creo que la ficción, sea teatro, sea una película, una serie, influye mucho más de lo que nos creemos en la sociedad. O sea, el imaginario colectivo al final tiene mucho que ver con la ficción y lo que se cuenta, ¿no? Sí. Y tú que has estado también en el rol de director y de elegir, pues voy a hacer esta obra de teatro o esta otra por lo que cuenta o las preguntas que hace. Eso es. Me parece muy interesante lo de hacer preguntas. Lo que más me gusta. Yo cuando estuve dirigiendo hace poco La ilusión conyugal, me dijeron, haz una sinopsis, pero mi sinopsis estaba constantemente llena de preguntas. Y luego dije, es que no me puedo expresar de otra manera, porque es lo que quiero hacer en la función, preguntar. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Está bien esto o no está bien? ¿O para ti está bien o no? No me meto en si está bien o mal. No quiero meterme en eso. Qué importante, qué bonito. Claro. Bueno, una pregunta más antes de las del final, que son unas preguntas que hago siempre. Si te fijas, la palabra influencer influye, claro. ¿no? Va de eso, de influir, ¿no? Y de Claro. lo que hablábamos antes de que la fama te da la oportunidad de tener un altavoz con el que mandas mensajes y esos mensajes van a tener, o sea, hay una responsabilidad cuando te está escuchando tanta gente. Entonces, llevártelo a voy a hacer preguntas en vez de dar respuestas, creo que es muy humilde también. Humilde y lo más inteligente, yo creo. Porque ¿quién soy yo para decirte lo que está bien o lo que está mal? Mi punto de vista es mío. Total. Y tú tienes uno. Y a lo mejor el tuyo es mejor, o a lo mejor no. O podemos debatir sobre eso. Pero tenemos que escucharnos y no dejar de escucharnos. Qué interesante. Claro, pero ¿cuál es el mejor punto de vista? No tengo ni idea. Yo creo que es el mío, pero a veces dudo mucho del mío. Y puedo escuchar. Qué potente. Sí. Y yo, por ejemplo, en las funciones que yo intento dirigir o quiero dirigir, habla de eso, de las preguntas. Y me dicen a veces, pero es que planteas cosas, pero no das una respuesta. Digo, es que tenemos que acostumbrarnos a esto también. No me interesa algo que se esté preguntando, se debata, haya muchas posturas, pero me den luego como una solución o una cosa moral. No me interesa eso. Porque es que yo creo que la vida no es así. Es verdad que tenemos que acostumbrarnos también a pensar por nosotros y a ver las cosas también de otra manera. Y a crear nuestro propio criterio, claro, ¿no? Que es algo habituarnos también un poquito a eso, ¿no? Porque si solo vemos películas, series, tal, que nos están dando siempre unas respuestas, nos haremos muy vagos. Total. Claro, total. Entonces es difícil eso, pero plantear ciertas cosas y hacer preguntas y no responder, porque el público dice, pues es que no ha dicho nada, o no pasa, que al final, ¿qué pasa con estos dos? ¿Qué crees que pasa?
¿Qué quieres que pase? Final abierto. Claro. Total, total. Yo utilizo mucho este podcast, estoy intentando, ¿no?, utilizarlo también como para hacer un poco de lluvia de ideas sobre un tema que me mueve mucho, que es el Me Too. Todo lo que está pasando con el tema, bueno, lleva pasando toda la vida, pero que ahora se empieza a hablar, ¿no?, del abuso de poder, abuso sexual, etcétera. ¿Qué pregunta crees que puede ayudar a hacer esta lluvia de ideas, ¿no?, a solucionar o a mejorar esta situación? ¿Qué pregunta o qué debate crees que sería interesante abrir? Uf, Es difícil, a lo sí. mejor no te sale en el momento. Muy difícil porque todos queremos la igualdad, ¿no? Ujú. Pero es que no es que lo queramos, es que es lo lógico. Que tendrá que ver si es que lo pone, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a lo mismo. ¿Todos somos iguales? No, ¿no? Es verdad que no somos iguales, por supuesto, pero no por la condición física de cada uno o porque tú seas un hombre o una mujer y tal, porque creo que realmente el mundo es un poco injusto y a lo mejor lo que tú pagarías por hacer esto, a lo mejor otro no lo pagaría. ¿Por qué? Por otras cosas, por clases sociales, por lo que tú estés haciendo. No somos iguales realmente, no nos engañemos. Pero no estoy hablando de hombre y mujer, no, sino que al final el pato, ¿quién lo paga? Pues al final caen siempre los mismos, ¿no? Pero, ¿qué plantearía yo? Pues mira, plantearía la pregunta, ¿realmente de verdad todos somos iguales? Olvidándonos el sexo de cada uno, que deberíamos, sí. Pero ¿es verdad? Cada uno que lo respondan. Es verdad, y es una pena. Ya. Pero por Dios, si no somos iguales y tal, es porque alguien está haciendo algo o alguien o nosotros mismos estamos haciendo algo mal. Porque si no, no me lo explico. ¿Cómo no? Sí, un tema muy interesante que es por cómo la sociedad invita a la verticalidad, a relacionarnos desde tú eres más, tú eres menos, en vez de igual a igual. Y todo lo que has compartido antes de Juan Diego, de personas que están muy en lo alto técnicamente, claro, y que fíjate cómo se relacionan, claro, ¿no?, desde la horizontalidad. Y le da igual, bueno, le da igual, hablo por mí, a mí me da igual que seas hombre, mujer, que tengas un color distinto al mío, es que da igual. ¿Qué más da? Siempre tienes que tener algo que será maravilloso. Y además tendrás muchas cosas que serán mucho más maravillosas que yo. Aprende de eso. Si miras a los ojos, ¿no? Claro, de otras cosas, de juzgar a las personas por quiénes somos o por... Es absurdo. Absurdo. Sí. Pues vamos con las preguntas del final, Antonio, que son 5, a ver qué me cuentas. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast? Alguien que haya vivido la fama. Vale, ¿quién me ha motivado mucho, no? Sí, inspirado. Hay mucha gente, pero podría decirte, pero por ejemplo, te hablo de, por ejemplo, a mí me inspira mucho Stanley Kubrick, me gusta mucho, y luego me gusta muchísimo también John Cassavetes, director y actor de películas muy humanas, muy de verdad, que lo hacía con su dinero y que recogía a sus amigos, hacía lo que él quería e indagaba, e iba mucho más allá. Qué bueno. No hacía las películas típicas. Esos son para mí unos ejemplos, hay muchos más, pero bueno, no quiero tampoco extenderme mucho. Vale. Son personas que me inspiran mucho. ¿Y a quién entrevisto aquí? Porque ellos lo ¿A quién entrevistas aquí de la fama? Uf. No sé, no sabría decirte ahora un nombre, sinceramente. Alguien que haya vivido la fama. Claro, pero yo estoy intentando ver otra persona que no la haya vivido. Claro. ¿Cómo que no la haya vivido? Claro, quiero decir, lo normal es decirte a alguien como, yo qué sé, pues, por ejemplo, no sé, un actor que haya tenido mucha fama. Yo me iría a otro sitio, alguien que no haya conocido la fama. Que no haya conocido, entonces ¿cómo va a hablar de la fama? Por eso mismo, ¿qué piensa él realmente de la fama? Desde fuera, ¿no? Claro, un poco. Sin conocerla. Creo que también sería interesante entrevistar a alguien que quiera la fama. También. Y que no la tenga. Correcto. A mí eso me parecería muy interesante. Actores, por ejemplo, que están trabajando o que han trabajado mucho y no son famosos ni han tenido ningún momento de fama, por ejemplo. Y de esos hay muchos. Entonces, a ver qué piensan ellos de la fama.
¿Y o cómo si la la ven desde- querrían o claro. no. O, ¿sabes? Eso Eso me es interesaría. interesante porque muchas veces se anhela mucho y creo que se anhela desde la ilusión de lo que se cree Sí, que no es. sé, pero me llamaría mucho la atención a Muy ver qué pasa. interesante. Porque Vale. alguien que la ha vivido, pues bueno, pues te puede decir su experiencia, puede desarrollar ciertas cosas, pero yo creo que el otro punto de vista es muy interesante también. Me lo guardo. Vamos a ver, vamos a explorar por ahí a ver qué Vale. pasa. ¿Cuál es la ficción, puede ser libro, película, serie, que más te ha movido hasta el punto de transformarte? Pues probablemente alguien voló sobre el nido de Cuco. Tanto la novela como la película. Pero vi primero la película y la vi muy jovencito además. La vi cuando era, vamos, un chaval y que un chaval viera esa película y se quedara y no supiera muy bien lo que le había pasado. También me pasó con otra que era El Cazador, de Michael Cimino. Esas dos películas me quedaron... Se te quedaron grabadas, Sí, ¿no? se me quedaron grabadas. Me Claro. acuerdo de hecho dónde estaba, cómo cogí esa película, el detalle, cómo la vi. Fíjate. Y Maravilloso. Michael Cimino en El Cazador es una película para un chaval joven, es larga, No la he visto. 2 horas y media, pues habla de temas muy importantes y es muy humano realmente, dentro de la deshumanización del mundo, de las guerras y de todo. Te la aconsejo, tienes que verla. La veré, Sí, la veré. sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Qué es para ti la satisfacción? La satisfacción, pues estar contento y feliz con uno mismo y saber que intentas por lo menos hacer lo que crees que tienes que hacer. Ser Bueno, tú. Ser tú e Ser tú, intentarlo, sí. ¿no? Nos Intentarlo, quedamos sí. con eso. Sí, es importante, ¿sabes? Para mí eso me satisface. Sé a veces cuando hago las cosas bien y cuando no las hago bien. Entonces dices, aquí no está. Total, Sí. total. Dos más. Describe la fama en una frase o metáfora. Pues la fama es un concepto más que te priva de la libertad, pero que como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pros Y que no es muy real. No es muy real, todo es mentira. Sí. Total, vale. Y bueno, este podcast se llama Con los pies en el cielo por esta sensación que sienten muchas veces las personas cuando experimentan la fama de me están subiendo, me están subiendo, me están subiendo a un sitio, me voy a caer, pero yo no me puedo bajar porque no Sí. depende de mí. ¿Alguna vez has sentido eso y que te ayuda a mantener los pies en el suelo? Sobre todo ayuda cuando tienes a tu alrededor gente que está contigo, que es humilde, que es verdad, que te quiere y que te ayuda si algún momento crees que te estás desviando del camino. Eso es lo más importante. Gente, las personas al final. Total, tener un sistema de apoyo que te... Y personas que sean tus personas, que sean tu familia. Y yo en ese aspecto es verdad que tengo muchas personas así. Que esa es la suerte de la vida. Sí, tengo a mi familia de Valencia, mi familia de aquí, de Madrid también, que saben lo que tengo que hacer y lo hacen con algo tan delicado como la escucha y como el saber que a veces tengo que hacer algo que yo no quiero hacerla. Y dicen, tienes que hacerlo, Antonio. Con amor. Con amor, sí. Maravilloso. Y bueno, y tenerlos a mi lado para mí es una satisfacción también. Qué bonito. Qué bonito, Antonio. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas Me ha encantado. gracias a ti, un placer. Sí, sí, ha sido precioso compartir Igualmente. y escuchar todas tus reflexiones y tus frases que me las quedo. Muy bien. Muchas gracias. Y espero haberme explicado lo mejor posible, Sí. porque a veces hay tantas cosas que quiero decir que me armo unos líos No, impresionantes. no, yo creo que se ha entendido fenomenal Sí, y que pues me llegará, alegro que mucho. llegará. Qué Gracias bien. a ti, porque mirándote a los ojos también he aprendido mucho y sobre todo me has dado paz, que eso es importante también. Qué bonito. Sí. Es lo más bonito que te pueden decir. Sí, pues Gracias. sí. Gracias a ti. Un placer. Y gracias a ti por haberte quedado hasta el final. Si has llegado hasta aquí, te animo a que te suscribas para poder ver más episodios como este. Gracias.